Comenzamos el programa hablando de la economía, del aspecto económico. Bueno, las acciones argentinas vienen cayendo, no solamente por lo que pasa aquí y estas medidas erráticas de Milei o no bien comunicadas, o bueno, como uno las quiera definir, que no dan certidumbre. No solamente por eso caen, sino también por el contexto internacional. ¿Y por qué por el contexto internacional? Principalmente por lo de Trump, porque ya ha puesto en práctica medidas regulatorias keynesianas, dicen algunos, pero bueno, esto está generando zozobra en los mercados y no son pocos los que hablan de una recesión global. ¿Mm? Así que bueno, la Argentina está asediada por varios frentes y veremos qué sucede. Vamos a charlar con el economista Jorge Bertolino para ver cómo viene el panorama económico y cómo pueden impactar estas medidas de Trump y este nuevo contexto internacional. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Gusto hablar con vos. Gracias como siempre por comunicarte conmigo. Bueno, ¿son medidas keynesianas las de Trump? ¿Se las puede definir así? Mira, difícil encasillar la medida de Trump, difícil encasillarla. Uh -huh. Eh, Se le podría llamar así, qué sé yo. A mí me cuesta interpretar lo que quiere hacer. El único análisis que yo puedo hacer es que el presidente Trump es un tipo ególatra que no escucha a nadie, que no escucha a las personas que están a su alrededor y que saben de economía, y que por lo tanto él hace un análisis simplista, torpe, de cómo deberían funcionar las medidas que él toma, insisto, sin escuchar a los especialistas. Y entonces hace cosas que no tienen calificativo, qué sé yo, no cuesta entender o calificar estas medidas que está tomando Trump, que realmente son muy peligrosas, obviamente, Uh -huh. y están provocando un marasmo en todo el mundo, una cosa sinceramente nunca vista. Lo más cercano a esto ha sido la Gran Depresión en la década de 1930, pero no provocada por alguien, sino por una crisis financiera, Uh -huh. pero provocada por la medida de un gobierno, nunca visto esto. Esto va un poco contra lo que dicen los libritos, ¿no? Porque, a ver, uno podría pensar, gobierno más de centro izquierda o incluso de izquierda, lo definen algunos al de Biden, intervencionista. Ahora, Biden en la práctica fue bastante liberal, en la economía, ¿no? A eso me refiero. En cambio, Trump, alguien más de derecha, del Partido Republicano, uno podría decir, bueno, más liberal. No, al contrario, Trump es más intervencionista. ¿Están cambiados los papeles? ¿Están imbricados? Qué sé yo, insisto que es difícil calificarlo eh, a, a Trump, ¿viste? Uh -huh. Eh, yo creo que medidas así de este tipo ni siquiera se podían esperar de alguien de ultraizquierda, dentro de lo que en Estados Unidos es la ultraizquierda, ¿no? Claro. Sí, Este, los liberals, los famosos liberals. Uh -huh. exacto, de los más a la izquierda del Partido Demócrata. Uh -huh. Y bueno, menos todavía se comprende que sea por alguien de derecha, pero bueno, el único calificativo que le cabe es el de populista, Uh -huh. que lo que busca es, no importando el costo que esto vaya a implicar para los Estados Unidos, lo que busca es satisfacer digamos, las capas más bajas de la sociedad, que son las que más se han visto perjudicadas con la globalización Uh -huh. de las últimas décadas. Y bueno, es como que él está buscando con estas medidas desglobalizar. O sea, que todas las empresas que se han ido a producir al resto del mundo vuelvan a producir en los Estados Unidos. Uh -huh. Eso es lo que pareciera que está buscando, ¿no? Ahora, ¿cómo impacta esto en la Argentina? Porque sabemos que la Argentina, cuando en otros lugares les agarra un resfriado, acá nos agarra una gripe, como se dice habitualmente. No, ¿nos agarra peor que otros países? ¿Cómo ves la situación? Sí, lo que pasa es que nos pega mucho más duro el hecho de que ha habido un derrumbe en el precio del petróleo, Uh -huh. que es donde están las esperanzas de mayor crecimiento de la Argentina para los próximos años, las próximas décadas. Y esto fue como consecuencia de la caída del precio del petróleo, que fue de un 15% aproximadamente en 2 o 3 días. Fue en gran parte por la incertidumbre que genera toda esta medida de Trump, porque digamos, lo primero que se piensa es que va a haber un menor crecimiento económico, o incluso hasta algunos hablan de una recesión global, Uh -huh. y al
eso bajaría la demanda de petróleo y por lo tanto el precio se anticipa y cae. Y por otro lado, se juntó como sobre llovido mojado que la OPEP anunció hace un par de días que dejaba de lado las restricciones en la producción que estaba llevando a cabo desde hace un par de años, que esas restricciones de la producción las estaba llevando a cabo para sostener el precio del petróleo. Y que, bueno, dijeron, de ahora en adelante vamos a producir más, que si el precio tiene que bajar, que baje, y bueno, se juntaron las dos cosas. Y el precio del petróleo bajó 15%, y esto, digamos, no es que elimina totalmente la rentabilidad de las empresas de vaca muerta, pero sí, digamos, disminuye la rentabilidad. Y esto puede retardar el ritmo de las inversiones que estaban previstas y, bueno, y afectar significativamente la economía, al menos en el corto plazo. Definiendo el corto plazo como se la piensa en el resto del mundo, de 2 o 3 años, no como lo pensamos acá, que el corto plazo son 2 o 3 días, ¿no? Bueno, o sea, esto podría complicar las cosas para los próximos 2 o 3 años. Yo creo que de fondo debería seguir el optimismo para el largo plazo, pero habría que ser bastante cuidadoso en lo que puede pasar en los próximos 2 o 3 años. Bueno, de hecho, vienen cayendo duramente las acciones argentinas y principalmente las energéticas. ¿Cuánto más pueden caer YPF? ¿Cuánto más pueden caer las energéticas? Para poder contestar eso, deberíamos pensar en cuánto va a caer el petróleo, si es que va a seguir cayendo. Porque en esta última crisis de estos últimos 2 días, por la medida de Trump, las acciones petroleras argentinas, tanto Vista como YPF, se correlacionaron de una manera casi perfecta con el precio del crudo. Claro. O sea, durante la rueda, cuando subía un poquito el crudo, subía YPF. Cuando bajaba el crudo, bajaba YPF. Entonces, ya en $60, como está el petróleo en este momento, se hace difícil pensar que pueda seguir bajando. Pero para los que están invertidos en empresas energéticas, ¿qué les recomendamos? ¿Que sigan invertidos allí o que cambien de empresas? Yo creo que, digamos, el potencial de las empresas petroleras argentinas está intacto, como te dije recién. Incluso yo diría que para quien esté pensando en invertir para el largo plazo, es un buen punto de entrada. Lo que sí habría que pensar que la volatilidad que habría que soportar debería ser más prolongada. O sea, si yo estoy pensando en invertir en YPF, por ejemplo, y antes estaba dispuesto a bancarme lo que pasara en los próximos 2 o 3 meses, y ahora tengo que estar dispuesto a bancarme lo que pase en los próximos 2 o 3 años, para poder ganar muchísimo en el largo plazo. Claro. Finalmente, Jorge, bueno, acuerdo con el FMI, parecía ya inminente, ahora se ha prolongado, ahora hablan de mediados de abril, que se estaría rubricando el mismo, ya no sería solamente con el FMI, sino con otros organismos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué se puede esperar? ¿Y cómo puede sobrellevarse la economía hasta tanto esté el acuerdo y un poquito más, digamos, ¿no? Porque está todo evidentemente parado, hoy por hoy. Sí, yo supongo que, o sea, que los trazos gruesos del acuerdo ya están cerrados, pero bueno, pareciera que hay diferencias con el board del FMI en algunos detalles finos, ¿no? Me parece, por las cosas que se están comentando en los medios financieros, que no hay acuerdo hasta ahora sobre el monto del desembolso inicial. Claro. Que, bueno, habían hablado que un mínimo de 8.000 millones y diputados de Estados Unidos pidieron que le desembolsen 15.000, el gobierno pretende que le desembolse todo. Bueno, ahí está, parece la principal dificultad. Y bueno, con respecto a cómo afrontar este clima de inseguridad ante la indefinición, y bueno, hay que ajustarse los cinturones y bancarse la volatilidad, no queda otra. No puede hacer nada más el gobierno hasta tanto esté el acuerdo, digamos. No tiene otra opción. ¿Lo ves así? Sí, incluso, bueno, algunas cosas a las que estaba
apostando el gobierno, pareciera que no se pudieron concretar. Hoy, según lo que se dice, no se pudo reunir con Trump, que me parece que tenía algunas fichas puestas en sacarse una foto ahí, de conseguir un acuerdo más rápido, que haya una ayuda más rápida. Tampoco prosperó, al menos por el momento, el tema de la negociación comercial para dejar unos 50 productos sin aranceles entre ambos países, que son todas cosas que si se llegaran a concretar podrían favorecer a la Argentina, pero que bueno, por el momento no tienen definición y estamos todos sobre ascuas, ¿no? Bien. También otra cosa que podría beneficiar es que a Argentina le aplicaron 10% de arancel, mientras que a otros países mucho más grandes le aplicaron 30, 40% de arancel, y eso a largo plazo podría hacer que Argentina pudiera venderle más a Estados Unidos, reemplazando a otros proveedores más importantes. Pero eso en el mediano o largo plazo. En el corto plazo nos tenemos que bancar el chicotazo, como se dice, ¿no? Gracias por este contacto, Jorge. Ha sido un gusto, Antonio. Hasta la próxima. Adiós.